En este Shabbat tenemos nuestra parashá Matot Masei, cuando el texto de los muchos que hay, muy hermosos y muy ricos en contenidos, el cual vamos a compartir, tendrá que ver con dos elementos importantes en el mensaje de la Torá. Una de ellas es cómo entender la dimensión del rito a partir del rol que tenían los levitas, los leviim, en el texto bíblico, y otro es uno que tiene que ver con la justicia, o sea, de qué manera poder proteger al acusado hasta que no se pruebe su culpabilidad, y cuáles eran las medidas que tomaba la ley bíblica respecto de esta realidad, ya que, como es conocido, cuando alguien cometía un crimen, aquellos familiares de la víctima podían tomar, en aquellos tiempos, en aquella época, la justicia por su propia mano y vengar, lo que se llama en Ivrit Goel Adam, redentor de la sangre, por el tema de la muerte y el asesinato, estaba comparado siempre con la cuestión de la sangre. Pero vamos al texto concretamente. ¿Qué tiene que ver el tema de los levitas? Comentarles primero que, de acuerdo a la tradición bíblica, cuando los hijos de Israel iban a entrar en la tierra prometida, todas las tribus iban a tener que conquistar un trozo de territorio en el cual ellos iban a vivir. Los Leviim, la tribu de Leví, era la única tribu que no tenía asignado un territorio global, porque su rol tenía que ver con el servicio a Dios, esa era su heredad concretamente. ¿Y ellos dónde iban a residir? Iban a residir en 48 ciudades repartidas por prácticamente todo el territorio, inclusive algunas ciudades al este del Jordán. Dentro de estas ciudades, 48 como mencionamos, había 6 ciudades que, además de ser ciudades de los levitas, eran utilizadas como ciudades de refugio. Aquellas ciudades donde finalmente iba a tener que huir el homicida involuntario, el que trágicamente y sin querer hacerlo mató en un accidente a alguien, iba a tener que huir para esconderse dentro de esas ciudades, porque de acuerdo a la ley, el redentor de sangre o el familiar de la víctima, de aquel que murió, no podía ir a buscarlo ahí para matarlo dentro de esa ciudad. Entonces estaba protegido. Lo primero que quiero rescatar de esto es que es maravilloso el hecho de que el levita, que tenía fundamentalmente su rol en aquello que tiene que ver con los ritos, con la práctica de lo puro y con la práctica de lo impuro, ¿no es cierto?, con lo santo o lo sagrado y lo profano. Este era básicamente el rol de los levitas, como encontramos con los sacrificios, como encontramos con la revisión del enfermo de lepra. Pero en este caso, el levita, que tenía dentro del número de sus ciudades algunas ciudades que estaban dedicadas también para ser ciudades de refugio, tiene una responsabilidad extra. Ir a cuidar del derecho humano de vamos a llamarlo, homicidio involuntario, que de acuerdo a la ley solo podía esconderse en la ciudad donde él estaba viviendo. Entonces esto es interesante porque hay un mensaje concreto ya en los tiempos bíblicos en el cual no se limitaba concretamente el rol del levita en cumplir solamente con el culto, sino que el rol del levita en estos casos era proteger. No es que el texto diga que él tenía que tener un rol activo, pero abrir su ciudad, donde, entre otras, esta donde él estaba viviendo, para que los refugiados puedan ocultarse allá y salvar sus vidas frente a la ira de los familiares, de las víctimas que ocasionalmente ellos mataron, hasta que se haga el juicio, ¿no es cierto?, se determine formalmente la culpabilidad o la no culpabilidad. Así dice el texto concretamente: y las ciudades que habréis de dar a los Leviim serán las 6 ciudades de refugio, las que dispondréis para huir allí el homicida, y agregado a ellas habrás de dar a los levitas 42 ciudades más. Todas las ciudades que habréis de dar a los Leviim, 48 ciudades, ellas y sus ejidos, serán entonces para estos levitas. Y concretamente, y serán para vosotros a las ciudades para refugio ante el Redentor, para que no muera el homicida. De estas 48, 6 estarán para proteger este homicidio involuntario, hasta presentarse él delante de la congregación para el juicio. Y las ciudades las que dispondréis, 6 ciudades de refugio, serán para vosotros. 3 ciudades dispondréis allende el Jordán, y las otras 3 ciudades dispondréis en la tierra de Canaán. Ciudades de refugio serán. Entonces, como mencionamos antes, básicamente el levita cumple acá un rol holístico respecto del culto y respecto de los derechos humanos. Preservar a este hombre que no ha sido juzgado por la ley de la ira del familiar también era un rol que se practicaba en las ciudades que pertenecían a los levitas. Y lo otro que es importante es, como mencionamos también, el hecho de que la Torá levanta el derecho de este homicidio involuntario a cuidar su vida
y a mantenerse en salud frente a la espera del juicio que eventualmente va a dedicarse a resolver si es culpable o no es culpable. Es muy importante esta ley en tiempos donde la violencia reinaba por doquier, donde las conquistas de las tierras, la esclavización de las personas era una cosa cotidiana, que se levantaba este principio de Torá diciendo no podés manejarte exclusivamente con ira en función de lo que sentís cuando estás enojado por lo que alguien te hizo. Inclusive aunque fuera la tragedia de perder un ser querido. Tenés que cuidarte, no meterte en todos lados para poder redimir esta sangre, por ejemplo en las ciudades de refugio, y dejar que la ley siga su curso, aún en aquellos tiempos. Ojalá que nosotros podamos aprender de esto cuando la ira nos invade y nos agarra la terrible sensación y deseo de poder llevar adelante y hacerle daño a aquellos que nos ha generado daño o que nos puso nerviosos, sin nosotros saber exactamente el nivel de su responsabilidad. Nuestra sociedad funcionaría mejor, el culto estaría tomado de la mano del derecho humano y de la supervivencia de todos nosotros y nuestra dignidad, y entonces la sociedad viviría mucho más justa, mucho más soberana y muchísimo más digna. Shabbat Shalom para todos.